34 al 38 dice la palabra del Señor. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Amén. Amén, hermanos. Haga la bondad de tomar asiento, por favor, Señor, con preguntas. Pero ya le dije, no para ser enseñados por el Señor, no para ser instruidos, no para creer en el Señor, sino para tentarle. Y probablemente, hermanos, estamos ya como el día martes. Eso significa que 2 días después Jesús sería capturado, cuando viene con esta respuesta. Pero, hermano, ahora veamos la respuesta de Jesús. La pregunta es: ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? ¿Cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Gloria al Señor. Amén. Fíjese, hermano, que es interesante esto que voy a decir. A todos, hermano, si usted los lee cuidadosamente, todos salieron humillados, avergonzados, porque no encontraron en el Hijo de Dios cómo tentarle, cómo acusarlo. Siempre el Señor, hermano, salió ileso, como decimos. Pero fíjese que en esta oportunidad Jesús no reprende. Si usted ve cuidadosamente, el Señor no reprende a este intérprete de la ley. Pero pudiéramos decirlo de una manera, hermano, sencilla. En primer lugar, vinieron los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo. Cuando dice principales sacerdotes, hay que entender que eran los saduceos. Luego dice la palabra del Señor que se unieron tanto los fariseos con los herodianos. En tercer lugar, hermano, vinieron los saduceos solos. Y ahora, en cuarto lugar, son los fariseos. Pero aquí hay algo, hermanos, cuando la palabra del Señor dice: entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar, que los había humillado, que no habían podido con él, ellos hacen el último intento, hermanos, para acusar a Jesús. Y claro, hermanos, cuando ahí dice que se juntaron a una, yo puedo ver, hermano, entre ellos reunidos, pensando cuál es la pregunta que ahora le van a hacer al maestro. ¿Cuál es la pregunta? De hecho, hermano, ellos seleccionan quizás al mejor maestro de su tiempo. La Biblia no dice, ni dice el nombre, pero dice un intérprete de la ley. Uno de ellos, intérprete de la ley. Y la pregunta, hermanos, es interesante. ¿Y saben por qué es interesante? Porque él viene y se la hace a Jesús. Y es una pregunta que tiene que ver con la ley. Pero es una pregunta, hermanos, que nos compete hoy a nosotros también.
Piensa lo que estoy diciendo. Porque uno pudiera decir, hermano, y pararse y decir, bueno, hermano, pero ¿qué tiene que ver conmigo esto? Si esta pregunta fue a Jesús y Jesús se la respondió a ellos. Así pudiéramos nosotros pensar. Y la pregunta era, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y la respuesta de Jesús fue, amarás al Señor tu Dios. Porque es necesario que hermano, consideremos esa palabra. Uno pudiera decir, amarás al Señor tu Dios. Y hasta ahí. Pero note cuando dice, al Señor tu Dios. Amén. Y luego dice, con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y dice, este es el primero. El primero. Y cuando dice el gran mandamiento, significa el más grande de todos los mandamientos. Amén. Gloria al Señor. Jesús hace énfasis a la palabra de Deuteronomio, capítulo 6, verso 5. Y en Deuteronomio, capítulo 6, verso 5, es lo mismo. Dice, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Aleluya. Si usted nota, hermano, la palabra mente cambia por fuerzas, pero significa lo mismo. Ahora, hermano, a mí me sorprendía cuando yo leía lo que sigue diciendo en el libro de Deuteronomio. Porque yo le aconsejaría a usted, y lo hace en tu casa para que avancemos en el tiempo, hermano, que lo lea cuidadosamente desde el verso 1 del capítulo 6. Pero hágalo en su casa para que no se quede. Cuando llegamos, hermano, al versículo 6, dice la palabra, y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarán de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Es decir, hermano, Dios quería que su pueblo entendiera, que su pueblo le quedara bien grabado, hermanos, lo que Él pedía, lo que Él quería de su pueblo, era que su pueblo lo amara a Él como su Dios. Y yo puedo ver aquí, hermano, imagínense lo que dice ahí. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Es decir, cada mañana, cuando los hijos se levantaban o por la noche, los padres tenían la responsabilidad de repetir aquellas palabras, que los hijos aprendieran a amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente. Aleluya. Pero no era eso suficiente, repetirlas cada día, sino que dice, hablarán de ellas estando en casa y andando por el camino, es decir, cuando salían al parque, cuando salían al mercado, cuando los llevaban a la escuela, hermano, en cualquier lugar, los padres tenían que hablarle a sus hijos que había un Dios en los cielos que los había sacado de aquella esclavitud, que los había libertado, que les había dado vida nueva, que les había dado identidad, y que por lo tanto ese Dios verdadero, hermanos, tenía que ser amado. Amén. Porque fíjese que si usted lee el verso 4, dice, oye Israel,
Jehová nuestro Dios, uno es. Ellos tenían que tener claro en su mente, en su corazón, quién era Dios. Yo he dicho en otras oportunidades, hermanos, si no aprendemos a conocer a Dios, ¿cómo le vamos a amar? ¿Cómo le vamos a amar? Tenemos primero que conocer quién es Dios. Y por eso era necesario que los niños, hermanos, entendieran en el camino. Y luego dice, y al acostarte, era tarde y mañana, andando en el camino. Y luego dice, y cuando te levantes, mire, en la mañana y en la tarde. Ahí no había excusa. Mire, hermano, es que yo no tengo tiempo para mis hijos. Y yo creo que aquí hay un consejo para los padres. Porque los padres tenemos una responsabilidad enorme delante de Dios, porque la Biblia dice que los hijos son herencia de Jehová. A veces nos interesamos que los hijos, hermano, la ropa sea de marca, los mejores zapatos, los mejores pantalones, las mejores camisas, pero digamos lo más esencial, que es enseñarles el temor a Dios. Enseñarles que, hermano, ese Dios que nos ha dado la vida debe ser amado. Gloria a Dios. Pero fíjese que no termina ahí, porque dice, y las atarás como una señal en tu mano. Es que, hermano, no había forma, no había excusa. Solamente el que no estuviera interesado podía olvidarse, porque uno de los problemas del ser humano es que nos olvidamos. Nos olvidamos de los favores de Dios. ¿Se ha fijado, hermano, y usted no me deja mentir, que hay personas que cuando están en crisis, cuando están en el problema, claman y prometen, hermano, pero cuando Dios los saca de la crisis, del problema, se olvidan. Se olvidan. Entonces era necesario que ellos nunca se les olvidara. Y por eso dice, las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás, hermano, en los postes. Total, que si ellos iban caminando y veían un poste, ahí estaba. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Gloria a Dios. Y no solo en el poste de la casa, sino que dice en las puertas. Entonces era serio, hermanos. Era serio. Una de las cosas, hermano, que debemos aprender es que el amor a Dios debe ser un amor incondicional. No sé si entiende lo que quiero decir. El amor a Dios debe ser un amor incondicional. Y cuando hablo de un amor incondicional, significa que yo no voy a amar a Dios por lo que Él me da. ¿Me entendieron? Yo no voy a amar a Dios por lo que Él me da. Si Dios me bendice, entonces lo voy a amar. Si Dios no me bendice, entonces, ¿qué? Me olvido de Dios. Porque hay personas, hermanos, que son así cuando no tienen la respuesta a sus oraciones o a sus peticiones, se olvidan de Dios. Otros no, otros, ya le dije, cuando Dios lo bendice, entonces se olvida. Nosotros tenemos que amar a Dios incondicional. Y si yo pudiera ponerles un ejemplo en esta tarde, quizás el mejor ejemplo que encontramos en la palabra del Señor es el ejemplo de Job. ¿Te acuerdas cuando la esposa le dijo a Job, maldice a tu Dios y muérete? Usted piensa, hermano, que esa mujer le dijo a Job, muérete y deja de sufrir, ya me das lástima, cómo sufres por esa sarna que te ha salido. No, es que ahora ella veía, hermano, se veía en la desgracia, se veía sin nada,
las ovejas, sin los camellos, sin el ganado. Lo habían perdido a todo. Pero ¿qué dijo Job? ¿Qué dijo Job? Oiga lo que dijo. Recibiremos solo el bien y el mal no lo recibiremos. Significa que Job amaba a Dios incondicionalmente. Usted y yo tenemos que amar a Dios, porque de eso dependerá de lo que realmente lleguemos a hacer. De eso dependerá, hermanos. Y cuando hablo también, hermanos, de amar a Dios incondicionalmente, déjeme explicarle algo esta tarde. Dios nos amó a nosotros sin merecerlo. Él nos amó a nosotros sin merecerlo. Fíjense, hermano, que si nos examinásemos esta tarde, si cada uno de nosotros fuésemos sinceros de lo que hemos sido, de lo que somos aún todavía, con nuestros defectos, con nuestras rajaduras. Porque yo no creo que aquí alguien pueda levantar la mano y decir: mire, hermano, yo que alcancé la perfección. Yo soy alguien que ya no sirvo al Señor. La Biblia dice que Él hace salir su sol sobre buenos y sobre malos, y hace descender la lluvia sobre justos y sobre pecadores. Pero cuando hablamos del amor, dice la palabra del Señor, hermanos, dice la palabra del Señor: porque de tal manera amó Dios al mundo. Y en ese amar al mundo estaba usted, hermano, y estaba yo. De tal manera, dice la palabra, Dios amó al mundo que nos dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Si Dios nos pide, hermanos, amarle, es porque Él ya nos amó. Él ya nos amó. ¿Entienden eso? Dios ya nos amó a nosotros. Y el amor de Dios, hermano, es incondicional. Porque Dios no vio lo que nosotros verdaderamente éramos. Y si Dios hubiese visto lo que éramos, entonces Dios lo que hubiese hecho era darnos un trato a cada uno de acuerdo a nuestros hechos. Pero viene Dios, hermano, resulta que muchas veces en nosotros hay personas que dentro de la congregación hay personas que han sido más malos que otros. Y a veces decimos: pero yo no era tan malo, hermano. Mire, yo no tomo, yo no fumo, yo no le he fallado a mi esposa, yo doy mi diezmo, yo vengo a la iglesia, oro, canto. ¿Y por qué es que Dios a mí no me bendice? Y mire, es malo. ¿Y cómo lo ha bendecido Dios? Gracias al Señor, hermano, porque Él nos ama incondicionalmente. Ahora la pregunta es, lo que quiere decir en todos estos puntos que hemos visto es que el hombre debe amar a Dios. Oiga lo que estoy diciendo: debe amar a Dios con todas las facultades con que Dios le ha capacitado. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Debe amarlo con todas las capacidades que Dios lo ha dotado. Entonces quiere decir que el corazón, el alma y la mente, hermano, este es el centro del hombre, es el ser del hombre. Entonces, hermano, Dios no acepta un amor a medias. No sé si me expliqué. Sino que Dios acepta de nosotros un amor total. Total. Piensen lo que estoy diciendo. Un amor total. Amar al Señor de todo corazón.
Ahora, la pregunta aquí, si lo podemos detener siempre, que cada uno de nosotros pensemos si verdaderamente estamos amando a Dios como Él quiere. Un día, hermano, escuchaba yo al hermano Mario y él le dijo a la congregación estas palabras: ¿cuántos hijos del reino hay aquí en este lugar? Y levantaron la mano y a una voz dijeron: ¡amén! Y después les preguntó: ¿cuántos hijos de Dios hay aquí? Y todos respondieron: ¡amén! Ahora les digo, hermano, agárrense. Agárrense bien, porque lo que viene, dijo, es fuerte. Y puso ejemplos. Él puso ejemplos. Sería mucho decirte los ejemplos. Pero la pregunta, hermano, es esta: ¿cuánto verdaderamente nosotros amamos a Dios? Yo creo que es una buena pregunta. Porque ya le dije, hermano, mire, Dios, el Señor, ni siquiera, con esto se lo digo todo, ni siquiera, hermano, ni siquiera reprendió a aquel hombre, le respondió de buena gana. Y es más, hermano, Él no solamente le dijo eso, sino que añadió algo más. Y si no, hermano, veamos lo que el Señor añadió, verso 39 y 40. En el verso 39 y 40 de Mateo, dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Fíjese, hermano, Jesús dijo estas palabras. Él dijo estas palabras cuando Él dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Él dijo también: este es el primero y grande mandamiento. Pero luego dijo: el segundo es similar. ¿Y qué significa para nosotros similar? Igual. Ahora, hermano, esto es interesante porque, hermanos, la ley lo dice aún el Nuevo Testamento. Lo dijo Pablo en el libro de Romanos. Que toda la ley, hermano, está resumida en estas palabras de Jesús. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, si alguien, hermano, en la ley, por ejemplo, guardaba eso, entonces, hermano, había resumido la ley. Pero sabe, hermano, el pueblo de Israel no pudo hacer eso. No pudo hacer eso. Por ejemplo, yo le voy a poner un ejemplo hoy. Imagínese, hermano, y esto es lo sorprendente, porque el papá le decía al hijo: hijo, tú tienes que amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. En la mañana. Y iban a la escuela, pongamos el ejemplo, él se lo iba repitiendo. Cuando lo iba a traer, quizás: hijo, ¿no te has olvidado del mandamiento de tu Dios? Ah, sí, papá, amar al Señor con todo mi corazón. Ah, qué bueno. Cuando se iban a acostar, antes de acostarse: hijo, ven, vamos a repetir. Y le decía lo mismo. Pero ¿qué sucedió, hermanos? Cuando los niños comenzaron a crecer, ¿qué sucedió? ¿Amaron a Dios? La Biblia dice que, hermanos, comenzaron a pervertirse y a amar a ídolos que tanto se los había prohibido el Señor.
Fíjese, hermano, porque esto es sorprendente. Ahora, esto resulta interesante para nosotros. Amar. ¿Qué ejemplo pudiéramos poner para que lo entendiésemos de otra manera? Pongamos un ejemplo, hermanos, en el matrimonio. Para que un matrimonio, hermanos, camine bien, para que un matrimonio sea feliz, ¿cuál es la base fundamental? El amor. Es el amor. Hermano, es el amor, simplemente el amor, porque si hay amor, va a haber respeto. Si hay amor, hermano, va a haber, ¿qué? Atención. Todo, hermano. Mire, la esposa se va a sujetar al esposo por amor. Pero ¿qué pasa cuando ya no hay amor? Comienzan los conflictos, comienzan los gritos, comienzan a aflorar los defectos. Ah, es que tus pies son muy grandes y yo no me fijé antes en eso. Ah, es que tus dientes. Y comenzamos a señalar los defectos que antes en el noviazgo, porque estábamos tan enamorados, hermano, nunca vimos eso. Pero ahora que ya pasó el amor, hermano, ahí sale. Sin embargo, hermano, el amor, dice la palabra del Señor, el amor cubrirá multitud de pecados. Si usted nota, hermano, si usted nota aquí, Jesús lo resume solamente en una palabra. Amar a Dios y amar al prójimo está resumido en una sola palabra. ¿Cuál es? El amor, correcto, el amor. El amor, hermano, porque fíjese, amarás al Señor, amarás con todo tu corazón, amarás al Señor con toda tu alma, amarás al Señor con toda tu mente, amarás a tu prójimo. Y todo es amarás. En una sola palabra, amor. Si hay amor, oiga bien, si hay amor, ya le dije, todo es felicidad. Todo. Fíjese, le voy a poner un ejemplo. ¿Se acuerda cuando aquel hombre rico vino delante del Señor y le dijo: Maestro, ¿qué debo hacer para obtener la vida eterna? Era rico. Bueno, le dijo el Señor: guarda los mandamientos. ¿Cuáles? Y comenzó el Señor a señalárselo. ¿Y qué dijo él? Todo esto lo he guardado desde que yo era niño, porque me lo enseñaban, me lo repetía cuando iba a la escuela, cuando me levantaba, cuando me acostaba. Si eso yo ya lo sé. Pero oiga, hermano, eso es lo que nosotros llamamos muchas veces letra. Es cierto. Eso es letra. Letra mata. Pero en la ciencia, en la esencia, mejor dicho, en la esencia, hermano, ¿los había guardado él? No, porque cuando el Señor le dijo: anda, vende todo lo que tienes y repártelo a todos y sígueme, dice que él se fue muy triste. Entonces no amaba al Señor, no lo amaba. Eso estuvo en el matrimonio. Vaya, hermano, me ama, mi amor, sí, yo te amo, pero tiene otra. Entonces lo amará. Viene la esposa: no, mi amor, si yo te amo, yo sin ti no puedo. Y hasta llora. Y tiene otro. Entonces, hermano, igual es Dios. ¿O no dice la Biblia: no tendrás dioses ajenos? Mire, a Dios, hermano, ¿qué le puede estorbar? Óigame, por favor, y quiero que lo entienda esta tarde. ¿Qué le puede estorbar a Dios, hermano, que un hombre esté creyendo en un muñeco? Si Dios mismo sabe y Él mismo lo dijo, que ese muñeco no tiene poder ni para hacer el bien ni para hacer el mal. Pero Dios sabe que cuando ese hombre cree en ese muñeco, el amor está siendo compartido. Por eso se llama idolatría, pero también se llama
fornicación, porque en el sentido espiritual se llama fornicación. Y por eso dijo el Señor: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Vaya, nosotros como creyentes, hermanos, mire, Dios debe ser nuestro sol. Dios debe ser nuestra luna. Dios debe ser nuestra lluvia. Dios debe ser, hermano, ¿qué? Nuestro levantar, nuestro acostar, nuestro trabajo, nuestra comida. Todo, hermano, todo. Primeramente tiene que ir Dios. Dios. Pero yo le voy a preguntar, y usted conteste si usted mismo: ¿amamos a Dios así? Porque, hermano, por ejemplo, el día sábado estuvimos aquí reunidos, y aquellos que no vinieron, lo voy a repetir por ellos, dijimos aquí que la iglesia primitiva se reunía en el templo solamente un día a la semana. No, dice la Biblia, todos los días. ¿Y cómo lo hacían? ¿Con tristeza? Con alegría. Con alegría, dice. De corazón. Con alegría y con sinceridad de corazón. Ahora, fíjese, hermano, que a veces, y yo no estoy acusando a nadie, pero a veces venimos a la iglesia, hermano, y venimos a la iglesia, ¿cómo venimos? Alegres. Cuando entramos allí, gracias Señor, porque nos ha dado la oportunidad de venir, y ahora te voy a alabar, te voy a glorificar, te voy a amar, hermano. Le decimos: Señor, yo voy a cantar, voy a levantar mis manos, Señor, y se es un regocijo estar aquí. No. Muchas veces, hermanos, venimos hasta protestando. Entonces, hermano, aquí está el problema. Entonces, hermano, tenemos que aceptar que muchos de nosotros no estamos amando al Señor como el Señor se le merece. Porque si amáramos a Dios, yo creo, hermano, que desde que nos despertamos, desde que nos, hermano, ya, lo primero que tendríamos que hacer: hoy es día del Señor. Gracias, Señor, gracias. Pero alegres, hermano. Es que mire, el Dios que tenemos nosotros es el Dios que hizo los cielos y la tierra. Él no es un muñeco, Él no es alguien que no lo puede hacer o no puede hacer nada. Él es el que lo puede hacer todo. Amén. Y el que nos ha amado. Aleluya. Él nos ha amado. Hermanos, Él nos ha amado. Amén. Si Él demanda que le amemos, es porque Él ya nos amó a nosotros. Amén. Y es más, hermano, fíjate que aunque nosotros amáramos al Señor de verdad, lo amáramos como Él quiere que lo amemos, con todo eso, jamás nunca llegaríamos a pagarle. Nunca le pagaremos. Aleluya. Mire, yo creo, y voy a terminar, pero yo creo que es necesario que comprendamos qué significa amar. Y permítame rápidamente, en Corintios capítulo 13, verso 1, aunque sea leído para terminar, que se lo pongan allí y yo voy a ir repitiendo. Capítulo 13, verso 1 dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas, oiga, hermano, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, nosotros tenemos el concepto que una persona habla lenguas, esa persona está más cerquita de Dios, ese casi es un ángel, o casi ella es un ángel. Pero ¿qué dice ahí? Y no tengo amor. Ahí está el problema. Y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Note, hermano, lo importante y grandioso del amor. Dice el verso 2: y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, qué bárbaro, ¿verdad? Y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase a los montes, pero si no tengo amor, nada. ¿Qué dice? Nada soy. Pero nosotros, hermano, a veces alabamos a la persona. ¡Qué feo, hermano! ¡Qué bárbaro ese hermano! ¡Ay, este sí es un gran hombre de Dios! Mire, hermano, yo le voy a decir algo. El corazón del hombre solo Dios lo conoce. Solo Dios.
Yo puedo aquí hasta decirles, hermano, yo soy mejor que usted, y puedo ser el peor. Y puedo ser un gran hipócrita. ¿Verdad que sí? Sí es cierto. El corazón es engañoso. ¿Y sabe cuál es el problema? Que el corazón nos dice que estamos bien. Nos engaña. Nos engaña. Por eso tengamos cuidado. Pero no, hermano, qué barbaridad, porque aquí dice: y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada son. Nada, hermano, para que entendamos verdaderamente lo que es el amor. En el verso 3 dice: y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres. Es decir, hermano, si usted hasta viene de su casa para enviarle a los niños allá en El Salvador. Pero ¿qué dice? Y si entregase mi cuerpo aún para ser quemado y no tengo amor, de nada. De nada. De nada. Pero luego dice la palabra del Señor: el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y dice: el amor nunca deja de ser. Entonces, hermano, amar a Dios como Dios nos manda en su palabra no es fácil. No es fácil. No es fácil. Y yo puedo señalar aquí, hermano, y puedo llevar hasta las 5 o 6 de la tarde poniendo ejemplos que son tan reales y que son ejemplos reales en medio de nosotros. Porque amar al Señor sería, hermanos, número 1, que usted nunca faltaría un domingo, excepto porque esté enfermo, porque salió del país. Pero si se va a quedar en la casa, hermano, es que hoy era el cumpleaños de mi niño, lo vamos a celebrar en el chiqui, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Qué amor al Señor, hermano? No, usted tenía amor a Dios, pero no a Dios. Es que mire, hermano, hoy cumplí mi esposa o mi esposo. ¿Se puede cambiar eso por venir a la iglesia, hermano, cuando aquí venimos para adorar al que vive por siempre? No. Hay otros, le voy a poner un ejemplo, hay otros que si le dicen: mire, hermano, o mire, don fulano, o quizás lo llaman por su apellido, venga el domingo, pero el domingo le voy a pagar doble. Usted se va. De todas maneras, el Señor conoce mis. Él sabe que yo soy honesto, Él sabe que yo lo amo. El Señor sabe, ciertamente, pero Él sabe que usted ama don dinero, no a Dios. ¿O no dice la Biblia? Buscar primeramente el reino de Dios, primero, y su justicia. Y el Señor va a ir añadiendo todas las cosas. Todo. Necesitan comida. Oye, en este tiempo de frío, pues no le voy a dar una colcha gruesa. Necesitan comida, les voy a dar comida. Necesitan, ¿qué? Él va a ir añadiendo, hermano. Necesitan salud, Él nos sana. Gloria a Dios. Hermano, sinceramente, hay 7 cosas que el hombre debe ser. 7. Y solo las voy a mencionar. No, 7 cosas. Primero, el respeto a Dios. Fíjese que eso se demuestra aún aquí en la iglesia, aquí en el templo. Porque, hermanos, ¿o no dice la Biblia que donde 2 o 3 congregados en su nombre está Él? Y si usted viera a Dios aquí, hermano, con todo su esplendor de gloria, como lo han visto los profetas, como lo pintan los apóstoles, hermano, con toda su gloria, con todo,
su esplendor. Mire, hermano, la Biblia dice que ellos cuando lo vieron cayeron como muertos. Amén. Entonces, ¿y si Él está aquí, hermano? ¿Cómo lo miramos nosotros? Si a veces estamos en el culto y estamos criticando al otro hermano. Mira. ¿Se da cuenta? Y amamos a Dios, pero ¿saber cuál? Estamos, hermano, mire, desde que el hermano inicia, hermano, vamos a iniciar. Desde ese momento hay que tener un gran respeto. Amén. Ah, no, hermano, ahorita son las alabanzas. ¿Y que a usted le están cantando, pues? Mire, si el hermano está dirigiendo aquí, esa alabanza tiene que llegar al cielo, porque es para Dios. Si fuera para los hombres, está bien. Porque cuando se le canta, mire, cuando vienen los artistas, unos se están tomando, otros están fumando, otros marihuana, las mujeres con los hombres ahí tentándose, hermano. Pero aquí es diferente. Tiene que haber respeto a Dios. Sí lo amamos, ahora sí lo amamos. Respeto. Número 2, hermano, temor. Si no hacemos eso es porque no tememos a Dios. Número 3, obediencia. ¿Sabía usted, hermano, que solamente pueden obedecer a Dios aquellos que le aman de verdad? 4, servicio. Hermanos que hasta ahora no están sirviendo, piensen en esto, servicio. Hermano, es que la iglesia es chiquita. Yo digo, servir en la iglesia chiquita y en la grande, para mí es lo mismo. Porque el mismo Dios es que se sirve. O sea que hermano, allá donde hay 3,000 o 10,000, aquel Dios es diferente al de nosotros. ¿Qué dice usted? No, servicio. En quinto lugar, alabanza. ¿A quién le canta usted? ¿A quién? ¿A quién? Mire, hermano, cuando vengamos aquí, descarguémonos, hermano, descarguémonos. Y hermano, yo le voy a dar un consejo. Hermano, le voy a dar un consejo. Antes, al nomás venir aquí, al nomás entrar, si es posible, véngase antes de que comience el culto y doble sus rodillas y dígale: Señor, limpia mis labios, que esta alabanza pueda llegar hasta el trono de tu gracia, porque yo voy a cantar a ti. Dice la Biblia, cantar a Dios cántico nuevo, pero dice hacerlo con alegría. ¿Qué más? Adoración. ¿Merece Dios ser adorado? ¿Lo adora usted? ¿Lo adora, hermano? ¿Lo adora? Le dijo al Señor esta tarde que debía adorarlo. Y por último, fe. ¿Por qué menciono la fe? Porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Yo vine a este lugar porque yo creo que Dios está aquí en medio de nosotros. Y si usted lo cree, levante su mano y dígale: Señor, yo creo que tú estás aquí. Yo quiero adorarte. Yo quiero alabarte. Yo quiero cantarte. Yo quiero amarte. Dígale, hermano.